Amén, gracias al Señor. Quisiera, por favor, que mantuvieran sus Biblias abiertas en este pasaje de Segundo de Reyes. Y recuerdan que, como pongo aquí en la introducción, hace 2 semanas vimos cómo este general, otra versión dice comandante sirio o arameo, llamado Naamán, por medio de la fe rindió su condición de persona enferma en las manos de Dios. Después de enojarse y de decir que había mejores ríos en Siria que el río Jordán, sin embargo, Dios utilizó a uno de sus sirvientes, a uno de sus oficiales, para hacerle caer en razón de que debía tener fe y debía de obedecer la recomendación del siervo del Señor. Así que él se sumergió 7 veces en el río Jordán y fue limpio. Y pongo aquí que esto fue solo por la fe, sin necesidad, y quiero remarcar ahorita eso porque vamos a también hablar de eso, sin necesidad de pagar un precio alto por su sanidad, confiando en la gracia del Señor. Acuérdense que la palabra gracia es regalo. Todo lo que recibimos del Señor, dice el apóstol Pablo, es por gracia, son regalos de Dios. Por lo tanto, nosotros demos de gracia, es decir, no le estamos pagando al Señor, no le estamos dando para ganar su favor, sino que regalamos lo que de regalo hemos recibido. Este hombre fue sanado, ¿verdad?, por la gracia del Señor. La pregunta que surge aquí, como en varios personajes del Antiguo Testamento, a veces es difícil distinguir a los verdaderos creyentes en el Antiguo Testamento. Y entre otras cosas es difícil porque ya después no los volvemos a ver o no vuelven a aparecer en la historia bíblica. La pregunta que surge es, ¿llegó a ser creyente Naamán? No iba a vivir en Samaria, no iba a estar a los pies de Eliseo, no se iba a convertir en israelita, iba a regresar, iba a seguir siendo el brazo derecho del rey. Y no nada más eso, sino que iba a acompañar al rey en sus tiempos de adoración. Entonces él estaba preocupado y él dijo, yo tengo obligaciones que cumplir. Tengo obligaciones, por así decirlo, tengo obligaciones con el mundo que cumplir. Hay manera de saber si se mantuvo fiel, hay manera de saber si realmente fue un creyente. Y yo pienso que sí fue un creyente. Fue un creyente como algunos otros personajes del Antiguo Testamento que rindieron su vida a Dios. Por eso yo a este mensaje le puse viviendo como creyentes. Y aquí nunca está por demás cuestionarnos, decirnos, ¿soy realmente yo un verdadero creyente de Dios? ¿O soy una persona religiosa que tiene actividades religiosas durante la semana? Entonces, estoy viviendo como un creyente. Lo que veo de Naamán, así es. Quiero agradecer al Señor porque de mis lecturas, además de la Biblia, de materiales como libros de Keller o de otros autores, agradezco al Señor las ideas que muchas veces Dios me da para enriquecer los mensajes, y en especial quiero dar gracias a Dios por Tim Keller,
porque ha sido un autor que me ha influenciado mucho en mi vida, en mi ministerio en los últimos años. Así que gracias a Dios por sus mensajes que luego leo, que escucho y que Dios me habla como algunos pensamientos de aquí. Quiero dejarles 3 pensamientos de este título que puse, Viviendo como creyentes. El primer pensamiento que les quiero dejar es las marcas de alguien que conoce a Dios. ¿Cómo yo detecto, cómo yo inclusive me doy cuenta, y a lo mejor después de años de andar en la fe, si soy un verdadero creyente? Creo que todos, inclusive yo, debemos de hacernos esta pregunta en nuestro peregrinaje. ¿Por qué? Porque hay personas que llevan años y son personas religiosas, no detectan un cambio, no detectan una chispa, no detectan un fuego, no detectan una pasión en su vida por las cosas de Dios. Entonces, en este primer pensamiento, yo quiero meditar en los versículos del 15 al 19 de Segundo de Reyes, capítulo 5. Dice el versículo 15: Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Regresaron ya él sano, ya él restaurado. Fueron a la casa del siervo del Señor, de Eliseo. Se pararon ante él. Ahora sí, Eliseo salió y Naamán le dijo: ahora sé. Y este es una primera señal de esta marca, o es una primera marca de que es ahora un verdadero creyente. Y esto es lo maravilloso, que el Espíritu Santo trabaja sin necesidad de una predicación a fondo. A veces decimos, uno se tiene que convertir con una predicación. Lo hemos visto, el otro día Toño oraba diciendo, hay personas que se han convertido hasta con un folleto. En Nepal se han convertido con un papelito que han encontrado en el suelo. El Espíritu Santo usa, no estoy diciendo que eso los convirtió, sino que el Espíritu Santo usa diferentes circunstancias, diferentes instrumentos para atraernos a Él. Así que no nos cerremos a que tiene que ser en un domingo, que tiene que ser con un predicador y que tiene que uno levantar la mano para ello. A lo mejor tú dices, yo cumplo todo eso, entonces soy creyente. Cuidado, no es necesariamente así. ¿Qué vemos de Naamán? Naamán, en el versículo 15, él dice, ahora sé, en la Nueva Traducción Viviente, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego, acepte un regalo de su siervo. Aquí encuentro 2 marcas. 1, él sabe de un rimón. Hace rato en la lectura que tuvimos, escuchamos de un dios rimón, un dios sirio que tenía su templo y que ahí el rey iba a adorar. Pero lo que Naamán está diciendo es, no hay Dios. No hay Dios fuera de Israel. En todo el mundo. En todo el mundo. No hay Dios. Ahora, yo quiero decir, para su información, que esta es una de las declaraciones más radicales que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estaba pensando qué personajes del Antiguo Testamento reconocieron a Dios. Y yo, por ejemplo, puedo pensar en Gersón, el suegro de Moisés. No es Gersón. Yetro. Gersón es el hijo. Qué bueno que estás despierto, Toño. Amén. Es para que se mantengan despiertos todos. Yetro, después de que escucha los milagros de Dios, después de que Moisés le cuenta cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios les acompañó, cómo Dios
les acompañaba en la columna de fuego y en la nube, cómo Dios mandó todas esas plagas. La Biblia dice en Éxodo 18 que Yetro dice: ahora sé que el Dios Altísimo estuvo con ustedes y reconozco que Él es Dios y por sobre todos los dioses. Ahora, fíjense, Él dice, Él es Dios por sobre todos los dioses. ¿Qué está diciendo Yetro? Está Dios y están los dioses. Lo que Naamán está diciendo es: no hay Dios fuera de el Dios de Israel. Esto es muy diferente. Y es lo triste que a veces los cristianos que llegaron a América, y sobre todo América Latina, que fue la maldición que nos tocó, trajeron un cristianismo mezclado. ¿Sí? Hablaron de Cristo, hablaron de Dios, pero lo mezclaron con creencias que vieron. Creencias que podían empatar y que podían mantener contentos a los habitantes de ciertos pueblos. Es decir, no te voy a quitar a tus dioses, pero te voy a decir que Cristo está por encima de ellos. Y suena bien, uno dice, suena bien, Cristo encima de todos los demás. Naamán dice, no hay nadie. No hay nadie. Pablo lo dijo, los ídolos nada son. Los ídolos nada son. No sirven. No sirven. Y lo veíamos también, creo que en la clase. Lo veíamos que uno puede encomendarse a ídolos, de nada sirve. No hay nada como encomendarse a Dios. Hubo otro personaje que estuve investigando, Nabucodonosor. Después de que tuvo esos años de locura y que Dios le devuelve la sensatez, la cordura, él dice, ahora voy a adorar al Altísimo. Él usa la palabra Altísimo, al más alto. Pero Nabucodonosor no dijo nunca al único, nada más a él. Naamán es radical. Naamán dice, voy a cambiar de mi manera de pensar. Aunque no viva entre ustedes, aunque viva en un pueblo pagano, voy a cambiar mi manera de pensar. Y vean, en este mismo versículo 15, él dice, tu siervo. Le está diciendo a Eliseo, yo soy tu siervo. ¿Cómo? Un general sirio, un hombre poderoso, un hombre que había ganado muchas batallas, un hombre que tenía el favor del rey sirio. De repente le dice a Eliseo, al final del versículo 15, acepta este regalo de tu siervo, o de su siervo, como lo menciona aquí con respeto. Se está poniendo, Naamán se baja. Y recuerdan uno de los cantos que cantamos, dice que el Señor se acerca al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y es un salmo que habla de esto. Te honrarán, Señor, todos los reyes de la tierra. Gente de otros pueblos te van a alabar, te van a glorificar. Y se ve otra muestra de esa fe genuina de Naamán, donde dice, soy siervo, soy un servidor, soy una persona que ya no me muevo en mis cargos, en mis puestos, en mi influencia, en mi estatus. Yo soy tu siervo. ¡Wow! Eliseo no lo contradijo. Eliseo era una representación de Dios.
Entonces dice, si me está diciendo que es siervo mío, él está reconociendo que es siervo de Dios. Que es siervo de Dios. Y a veces nos cuesta trabajo a nosotros decir, soy siervo de Dios. Sirvo a Dios. ¿Por qué? Porque lo veíamos hace rato en el estudio. Si sirvo a Dios, debo de decir, siervo inútil soy, porque lo que me pediste que hiciera, eso hice. Eso hice. Nunca, por mucho que sirvamos a Dios, y esto me debe de mover el corazón, hermanos. Por mucho que le demos a Dios, por mucho que sirvamos a Dios, nunca vamos a poder pagar lo que Él hizo por nosotros. Así que si sirvo con lo que puedo, o con lo que me sobra, entonces soy súper inútil. Porque si con generosidad y con todo le sirvo y aún así soy inútil porque hice lo que Él me pidió, imagínense cuando no hago lo que Él me pide. Entonces, examinemos las marcas de un creyente, examinemos las marcas de alguien que ha conocido a Dios, que ha tenido un encuentro con Dios. Pero no nada más eso, vean lo que dice el versículo 16. Bueno, ya después de que Eliseo le dice, tan cierto como que el Señor vive y a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Y aunque Naamán insistió, dice que Eliseo se negó. Pero vean lo que dice el 17. Y yo no lo veo como superstición ni lo veo como idolatría, sino lo veo como una mentalidad de aquel tiempo. Dice, entonces Naamán le dijo, está bien, pero permítame, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. ¡Wow! Yo me acuerdo ahora que fuimos a White Sands, yo vi que los niños agarraron ciertos recipientes y metieron tierra, arena de White Sands. Ahora, ¿es muy valiosa esa tierra? Pues para ellos significó algo. ¿Qué significó? No sé, yo creo que entre otras cosas es un recordatorio que estuve en White Sands. Veo esa tierra blanquita y digo, eso me transporta a White Sands. Y saben que no les van a dar muchos dólares por esa tierra. No les van a dar una fortuna por esa tierra, aunque la guarden 20 años. No les van a dar esto. Pero ¿por qué hizo Naamán eso? Porque esta tierra me recuerda donde Dios obró. Él no iba a adorar esa tierra. Era un testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Y él dice, voy a poner esa tierra. Y seguramente dice, voy a poner un altar. Y siempre, desde ahora y para siempre, mis ofrendas, mi devoción, mi entrega será para Dios y para nadie más. Yo dije, wow. ¿Cuántos creyentes se convertirían en Siria? ¿Cuántas, llamémosle una congregación pastoreada por Naamán? Una congregación floreciente con este hombre que seguramente el rey le decía, Naamán, acompáñame al templo de Rimón. De ahí su carga. Dice, que Dios me perdone. Ahorita yo ya no veo temor de los cristianos. Puedo ir a cualquier lugar. No me importa. No me importa. Que podamos tener ese temor de decir que Dios me perdone por ir a ese lugar. Para acompañar a tal familiar, para acompañar a tal amistad, para acompañar a tal personas. A veces ni oramos pidiendo la protección del Señor por los lugares a donde vamos. Naamán está tan cargado
que le dice a Eliseo, no le tenía por qué decir. Pero vean lo que dice, versículo 18, sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, yo no me puedo negar a mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para él rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline, cuando él me jale y yo lo haga, que Dios sepa que mi corazón no está allí, mi corazón le pertenece a Dios. Hermano, eso es respeto a Dios, eso es reverencia a Dios. ¿Tenemos reverencia por los lugares a donde vamos, las personas a las que frecuentamos? Y que tarde o temprano nos contaminamos de la manera de pensar, nos contaminamos de la manera de hablar, participamos de lo que la gente habla o nos quedamos calladitos de lo que escuchamos y a lo mejor me sonrío, a lo mejor no me sonrío, pero realmente estoy honrando al Señor. Él dice, voy de nuevo con los paganos, pero me quiero conservar para Dios. Eliseo le dice, ya me has manifestado tu corazón, ven paz y sigue adelante. Esas son las marcas de un creyente. Eso me lleva al segundo pensamiento. Tristemente, el segundo pensamiento es las marcas de alguien que no conoce a Dios. Tristemente es el brazo derecho de Eliseo, Giezi. Y vean lo que dice versículos del 20 al 27, otra vez le quiero dar lectura. Dice, entonces, ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, aquel que había visto, escuchado todos los días a Eliseo, que había visto tantos milagros de Eliseo, que había escuchado la preparación de la gente que se acercaba a Eliseo, hombre de Dios, Eliseo, por supuesto, se dijo a sí mismo, mi amo está muy mal, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos, tan cierto, y vete a Dios, tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Y vean, además de ambicioso, es mentiroso, porque cuando llega corriendo detrás de Naamán, pues preocupado, se para el carro, baja y le dice, ¿está todo bien? ¿Qué pasa? Sí, contestó Giezi. Pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas. No dice, lo que le quiero pedir es para mí. Tengo necesidad. Eso hubiera sido lo mejor. No me manda Eliseo. Yo vengo por mí. Tengo una familia, tengo estas deudas, tengo estas cosas. La palabra que yo digo es por mí. Gracias a Dios no dijo, Eliseo quiere, sino que mete a personas inexistentes. Dice, llegaron 2 profetas y ellos tienen necesidades, así que como fue de sorpresa, queremos tanto. Pues imagínense, Naamán llevaba carros llenos de regalos, de tesoros, que ninguno de ellos aceptó Eliseo. Entonces Naamán dijo, pues ¿qué es lo que me está pidiendo? Mira, te doy el doble. Te doy el doble y aquí están 2 mudas para que estos profetas se vistan. Y seguramente Giezi se gozó, dijo, yes, qué bueno. Ahora, lo interesante es que la respuesta de Eliseo cuando lo ve, sigue mintiendo Giezi. ¿A dónde fuiste, Giezi? Versículo 25. A ninguna parte, le contestó él. Como diciendo, tantos años, yo creo que así como el Señor con sus discípulos, tantos años he andado contigo y no me conoces. Dice, ¿no te das cuenta, versículo 26, que yo estaba allí? Que yo te vi cuando ibas corriendo y yo vi cuando bajaste de esto. ¿Acaso es momento de recibir dinero
ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y siervos. Es el momento de esto. Y yo quisiera comentar lo siguiente. En otras partes de la historia, en otras partes de la vida, los siervos del Señor o los que servían a Dios aceptaban regalos. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Hubo profetas de Dios que servían en el templo y eran sostenidos por el rey o por la corte. No estaba mal recibir regalos o recibir sustento de parte de ellos. De hecho, Pablo en el Nuevo Testamento dice, el obrero es digno de su salario, dice. Pero entonces, ¿por qué aquí está mal? ¿Por qué aquí está mal? Recuerden esta situación. Naamán es un pagano. Y Naamán había pedido un milagro de Dios. Y había pedido salvación, recibió salvación. Pero con el proceder de Giezi se corría el peligro de pensar en lo siguiente. Naamán regresa a Siria y dice, sí fui sanado, pero pagué. En otras palabras, mi sanidad costó. Mi salvación costó. Y esa no es la enseñanza bíblica. La gracia de Dios no cuesta. Entonces, aquí se tenía que clarificar que lo que recibió Naamán fue gracia de Dios. Fue un regalo. No pudo él decir, yo hice esto para recibirlo. Yo di, yo sacrifiqué, me costó. Y es un mensaje equivocado si presentamos el cristianismo así. Recibe la salvación, pero paga tanto. Eso no lo enseñó Jesucristo. Qué bueno es que después de que recibimos la salvación, al sentir yo la carga de la obra de Dios, yo diga, yo doy. Pero doy no para ganar el favor de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Doy porque he recibido mucho. Doy porque Dios ha sido bueno conmigo. Doy porque Él me ha regalado vida. Doy porque Él es generoso conmigo, porque tengo salud, porque tengo trabajo, porque tengo habilidades. Eso es de Dios y por lo tanto lo que yo le doy es parte de la gracia de Dios para con mi vida. Entonces, sí quiero que quede claro eso. No es de que Eliseo esté en contra de recibir regalos. Él está diciendo, es tiempo, Giezi, de eso. Dice el versículo 26, ¿acaso es momento, Giezi? Como diciendo, ahora no es el momento. Hay otros momentos. Pero ahora el mensaje que le estás dando a Naamán es, pagué para recibir esto. Y es un mal mensaje. Es un mal mensaje este. Entonces, no quisiera en un momento dado que nos confundiéramos con esto. Con esto yo quisiera mencionar dos cosas. Giezi es soberbio, una marca de un no creyente, de una persona que no conoce a Dios. Giezi es soberbio. Él dice, mi amo está mal por no recibir de este arameo lo que él está dando. Como diciendo, merecemos esto. Lo merecemos. Y hermanos, nadie merece el favor de Dios, nadie merece las bondades de Dios, nadie merece las bendiciones de Dios, nadie las merecemos. Entonces, Eliseo está siendo soberbio, está siendo orgulloso, está mal y su orgullo se ve tan evidente que él tiene que mentir. No es para mí, no es para Eliseo, es para unas visitas que llegaron.
Eso es soberbia y mentira. Y esto habla de una persona orgullosa. Naamán es humilde. Dentro de su estatus y su grandeza es humilde y dice, sí, él no cuestiona, él no dice, déjame preguntarle a tu amo. Él dice, ten el doble y la ropa que pides. Es humilde. Él recibió la gracia de Dios y actúa basado en eso, en la humildad, en ese aspecto. Ahora, otra cosa interesante. Giezi es religioso. Naamán es pagano. ¿Por qué digo que es religioso? Porque Giezi convivía con el siervo de Dios, convivía con Eliseo. Tú en tu religiosidad puedes convivir con cristianos, con verdaderos creyentes, y pensar que el convivir con verdaderos creyentes, eso te hace cristiano. No, te hace cristiano tu relación con Dios. Y por consiguiente, al tener una relación saludable con Dios, disfrutas la relación con otros cristianos, más que con la gente del mundo. Sin embargo, no olvidamos a la gente del mundo. Estamos ahí para ser sal y luz de la tierra. Giezi escuchaba la palabra de Dios. Escuchó varias veces predicar a Eliseo. Giezi vio la obra de Dios, vio los milagros que Dios hizo a través de Eliseo. Giezi pertenecía como israelita al pueblo de Dios. Sin embargo, era religioso. No adoraba al Dios vivo. Naamán era pagano. Y Naamán reconoció a Dios. Y aunque regresó a un pueblo pagano, él dijo, no voy a presentar ningún sacrificio a nadie más que a Dios. Entonces, veamos eso. Una persona que no conoce a Dios es una persona orgullosa como Giezi. Una persona que nada más ve para lo de él, dice, yo voy a sacar algo para mí. Es muy tremendo lo que está diciendo Giezi. Yo le sacaré algo. Yo le sacaré algo. Si estamos con Dios por un interés social, económico, lo que sea, debemos de purificar nuestra manera de pensar y decir, Señor, yo estoy contigo porque te amo. Yo estoy contigo por quien tú eres. Yo no estoy contigo no para sacar algo, sino para bendecirte y honrarte en ese aspecto. Y también el reconocer mi relación con Dios, Así que esto me lleva al último pensamiento y con esto vamos a terminar. Pero se me hace muy interesante este último pensamiento. ¿Cómo estar seguro de que conoces a Dios? ¿Cómo estar seguro de que conocemos a Dios? Y esto me lleva, y es una historia muy linda que me gustaría que los niños pensaran en esta. Seguramente la han recibido varias veces, pero es muy interesante pensar en esta historia. Regresamos a los versículos 2 y 3, que es donde empieza esta historia de búsqueda de Dios. En el capítulo 5, versículos 2 y 3, dice, en ese tiempo los saqueadores arameos, o sea, los saqueadores, los asaltantes sirios, esa gente perversa, esa gente que llegaba y saqueaba, habían invadido la tierra de Israel. Y entre sus cautivos se encontraba una muchachita. La palabra muchachita, Kimberly, la palabra muchachita puede ser una niña de 10 años a 13 años. Y me gustó esa foto porque habla de una niña, se ve una niña pequeña, no una jovencita que pudiéramos pensar
17 años, 18 años. Estamos hablando de una niña que fue esclavizada y dice, fue entregada a la esposa de Naamán, el mero saqueador, el que dirigía estos saqueos como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, ahora, es muy interesante esto. ¿Cómo sería la esclavitud o cómo sería que esclavizaron a esta niña, a esta jovencita? Para empezar, seguramente llegaron estos saqueadores a su aldea, a su pueblito, a su lugar, y empezaron a arrasar con todos. Seguramente mataron a sus papás. Seguramente mataron a sus papás. Y seguramente a sus hermanos a lo mejor o los mataron o los esclavizaron y los llevaron a otra parte. La suerte que le tocó a esta niña es que después de que la atraparon, seguramente la encadenaron, posiblemente la arrastraron y la llevaron con la esposa de Naamán. O algo le llamó la atención a Naamán que dijo, tú vas a ser criada de mi esposa. Ahora, esta niña tenía todas las razones para guardar resentimiento en su corazón. Estaba en un pueblo pagano. Había abandonado su tierra, la habían hecho abandonar de su tierra. Ya no veía a sus papás y posiblemente ya nunca más los iba a ver. Ya no iba a ver a sus hermanos, si es que tenía hermanos. Estaba cautiva y además criada, sierva, en las necesidades de la casa y lo que se le ofreciera a esta mujer, que seguramente era una mujer exigente. ¿Cuánto tiempo pasó? A lo mejor pasaron semanas, a lo mejor pasaron meses, y donde ella veía al esposo de su ama y lo veía enfermo, lo veía leproso. Y a lo mejor en sus pensamientos decía, esto es castigo de Dios. Es castigo de Dios. Porque es un saqueador, porque es un cruel, porque es un asesino, porque invadió a mi pueblo, porque nos dañó, porque... En fin, esta niña a su corta edad ya había resentimiento. Había enojo, había molestia. ¿Qué pasó en su corazón? ¿Qué pasó en su corazón al ver al esposo de su ama? ¿Qué tal vez detalles tuvo su ama o simplemente la obra del Espíritu Santo en ella para llegarle al convencimiento de habla con la esposa? Fíjense, es bien interesante. No va con él, va con su ama. Y le dice en el versículo 3, le dice, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué le interesaba a ella la sanidad de este hombre perverso, de este hombre pagano? Si ella no hacía nada, nadie le iba a recriminar eso. Que siga enfermo y que muera enfermo. Nos dañó a mis papás, a mis hermanos, me dañó a mí, que siga enfermo, que se muera leproso. Pero esta niña va un día, yo creo que ya dominando el idioma, con su ama, y le dice, si mi amo conociera a quien yo conozco, de quien yo oí, de quien yo supe, él quedaría sano. Y ahí se inicia todo. Por una niña esclava, una jovencita esclava. Pero una jovencita que en medio de la opresión, él dijo, yo quiero servir, quiero perdonar, quiero amar, quiero ser sal, quiero ser luz. Y fíjense, qué emoción, qué gozo es cuando regresa el amo. Regresa limpio, regresa transformado y regresa creyente.
Y seguramente le decía a la niña, vente, vamos a adorar juntos. Viene mi esposa, vienen mis hijos y tú. A ver, tú en tu idioma di el Shema, o lo que sea, ¿no? Ya estoy yo agregándole, ¿no? Pero canta tú un canto, canta un salmo, haz algo, enriquece mi vida. Y la niña, a lo mejor ahí se dio cuenta de, Dios tenía un propósito al permitir que mi pueblo fuera saqueado. Dios tenía un propósito al permitir que un pagano viniera y nos aplastara. Dios tenía un propósito al permitir que me apresaran y me llevaran fuera de mi pueblo. Yo voy a amar, yo voy a perdonar, yo voy a ser útil. Y cuando tú perdonas a los que te han ofendido, eres útil a sus vidas porque les muestras amor. Les muestras que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y yo puedo decir que esta niña, que esta jovencita, se ve su fe en Dios, se ve su confianza en Dios, se ve su fidelidad a Dios, que en medio de la adversidad, en medio de la opresión, en medio del sufrimiento, ella es fiel a Dios y ella habla de Dios al decir, el profeta de Dios, si van al profeta de Dios y lo oyen, mi amo va a ser sanado. ¿Por qué no? Yo quiero concluir con lo siguiente. Vivimos en un mundo roto. Ya lo he dicho muchas veces esto. Donde hemos sufrido cosas malas, como esta jovencita. Una manera de darnos cuenta de que somos creyentes es que Él nos da la capacidad de perdonar. Qué tremendo perdonar a un pagano que abusó de los tuyos, de tu familia y que te llevó secuestrada a otro pueblo que no es tuyo. Nos da la capacidad de perdonar y pagar con bien el mal. Ella tenía todos los argumentos para decir, calladita me veo más bonita. Pero ella dijo, no, voy a hablar. Mi amo necesita a Dios. Es perverso, es pagano, es saqueador, es cruel, pero él necesita a Dios. Y vean lo que Dios hace con Amán. Dios hizo eso con vikingos, Dios hizo eso con los bárbaros, Dios hizo eso con gente que tuvo contacto con verdaderos creyentes. Tenemos el ejemplo de Jesucristo. Alguien que no solamente sufrió el rechazo, sino que cargó con nuestros pecados, nos perdonó y regaló salvación. Él dejó su gloria y vino a habitar entre los paganos. Vino a habitar entre los paganos. Lo peor de todo es que dice que sufrió rechazo. No lo recibieron. Y no nada más no lo recibieron, lo golpearon, se burlaron de él y nos dio ejemplo de perdón, de amor y nos regaló la salvación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a seguir callados, vamos a seguir indiferentes, vamos a seguir buscando qué saco yo en lugar de voy a dar para bendecir a otros. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por esta historia que, como dice el apóstol Pablo, todas estas cosas se escribieron como ejemplo a todos nosotros para advertirnos, para no caer en lo mismo, pero también para un modelo de cómo amar, de cómo perdonar, de cómo transformar las desgracias, las tragedias en bendiciones. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos tu presencia
sobrenatural en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, gracias Dios. Amén. Amén.